Bienvenidos a nuestra charla gratuita. Todo esto es gracias a The Winzone como un servicio de educación gratuita de eFly Academy. ¿Quieres más contenido? ¿Quieres más charlas? Visítanos en www.eflyacademy.com. Hoy tenemos un tema bien interesante. Bienvenidos a nuestros participantes el día de hoy. Ahí tenemos bastantes personas el día de hoy. Bienvenidos a todos los que están en nuestro chat. Gracias por participar, gracias por estar con eFly Academy. Saludos a todos, bienvenidos, gracias por su puntualidad. El día de hoy tenemos el tema del motor a pistón. Vamos a meternos dentro de la aeronave y vamos a irnos directamente a la parte de su tracción, de una de las fuerzas más importantes que tiene nuestra aeronave en sus fuerzas básicas, y es la tracción o lo que llamamos el empuje. Y vámonos con lo que es el tema principal, que es el motor de pistón. Por cierto, tenemos sorpresas, vamos a dar una información y no se deben perder la clase para poder tener esa información y deben estar presentes para poder tener ese beneficio el día de hoy. Bien, vamos a hablar entonces sobre el motor de pistón. Vemos que el motor de pistón es un transformador de energía, y aquí lo que queremos es convertir esa energía química, que es el combustible, en una energía mecánica rotativa que impulsa a la hélice, y esa hélice lo que va es a generar esa tracción, va a mascar el aire, va a mover el aire, va a mover esa masa de aire de acuerdo al paso que tenga, y va a operar bajo un ciclo llamado el ciclo de Otto. Aquí es bien importante porque el ciclo de Otto se va aquí a lo que es el ingeniero alemán que desarrolló este motor de combustión interna allá a los años 1876, y bien porque revolucionó en este caso toda la parte de transporte. Y este es el motor que vamos a ver hoy, es el motor que tenemos en nuestros autos, en nuestros vehículos, y aquí se asocia el nombre a un ciclo llamado el ciclo de Otto. Muy importante porque el ciclo de Otto ya viene siendo un ciclo que es el ciclo de 4 tiempos y trabaja bajo volumen constante en un cilindro que sube, baja, punto muerto superior, punto muerto inferior, y ahí se va desplazando los 4 tiempos de nuestro motor. Por eso lo llamamos el ciclo de Otto. Importante que este motor lo usaron los hermanos Wright en su aeronave para empezar a volar, y desde ahí, desde entonces, desde esos momentos ya tenemos inicios de la aviación. Vamos a ver entonces aquí adentro nuestro motor de pistón. Vamos a irnos a meter dentro del motor de pistón, y aquí vemos una característica de nuestro motor, y es un motor de pistón que tenemos acá. Vean acá, un motor, vean todas las características que podemos describir de este motor. Ven, aquí lo que vemos es el cuerpo total del motor, ¿ok? Vemos el motor totalmente, el cuerpo, y así lo señala aquí. Vemos aquí el cuerpo total descrito sin la hélice, lo tenemos sin la hélice, y vamos a ver aquí lo que se llama el crankcase. Ese crankcase que ustedes ven ahí realmente es la estructura principal o el esqueleto del motor. Aquí es la carcasa o la caja del motor. Ahí donde ven el crankcase es lo que es la carcasa del motor totalmente. Vamos a ver entonces otro de los puntos que está aquí, que es la propela. Aquí debería ir la propela, si lo ven acá. Vamos a ver si está pintando esto aquí. Vamos a cambiar el color verde. Aquí lo vamos a ver. Aquí vemos lo que es la parte de la propela. Aquí está donde ve encajada el elemento propulsor, el elemento de tracción, que es la propela. También vamos a ver en el siguiente la bomba de combustible. Aquí está la bomba de combustible. Un minuto para acá. Ok, aquí tenemos la bomba de combustible, esta que está aquí, si la ven aquí. Esa bomba de combustible realmente tiene una función bien importante, bien porque esa bomba de combustible está justo detrás de la hélice. Importante porque está pegada al motor, y aquí esta bomba de combustible es una bomba mecánica que es impulsada y movida por el motor.
donde el engranaje propio del motor la hace funcionar. Aquí es una parte bien importante y se ubica estratégicamente para que sea impulsada directamente por el mismo motor mientras esta opera, ¿ok? Si perdemos la bomba mecánica, perdemos realmente la bomba de combustible mecánica, realmente perdemos el motor. Importante que esa bomba de combustible está ahí inyectando combustible a nuestro motor. Bien, seguimos con el siguiente y aquí vemos lo que es la bomba de aceite. Aquí está la oil pump. Aquí abajo está el zoom. Vamos a ver acá. Vamos un poquito más acá de zoom. De un minuto por acá. Bien. Ahí está. Bien, aquí tenemos entonces el oil sump que está ahí. Gracias, asesor. Ahí tenemos el oil sump. Realmente es donde llega el combustible. Ahí tenemos lo que es la parte donde llega el combustible. El oil sump es donde llega la parte del combustible que se drena de todo el aceite. Luego tenemos la siguiente parte que es el cilindro. Aquí está el cilindro, una de las partes básicas del motor. Tenemos este motor de 4 cilindros. 4 cilindros que están adentro de estos cilindros tenemos lo que son los pistones y aquí arriba lo que nos señala es la cabeza del pistón. Aquí la cabeza del pistón, donde tenemos bastante información sobre todo lo que es la parte superior que debería ser la culata y ahí se alojan lo que es el sensor de temperatura y también están alojados lo que son las válvulas las válvulas de admisión de escape y también están alojados en esa parte las bujías para poder hacer la chispa. Vean que en ese cilindro, que es toda esta parte que está como unas aletas aerodinámicas y esas aletas aerodinámicas son aletas de refrigeración. Vean acá, las aletas de refrigeración son aletas de refrigeración de aire de impacto, totalmente de aire de impacto. Vamos a seguir viendo algunas partes por acá, a ver si podemos revisar dentro del cilindro. Nos vamos a meter dentro del cilindro, vamos a ver el motor por dentro. Aquí está, vean aquí cada una de estas partes. Y aquí vemos el cilindro como tal, que es el que estábamos viendo hace unos minutos, porque habíamos visto una fotografía general. Y aquí vemos el cilindro, en la parte externa, que tiene sus aletas de refrigeración. Vemos las dos válvulas, la válvula de admisión y la válvula de escape. Esa válvula de admisión lo que va a hacer es que deje entrar el combustible, lo que va a hacer es que llegue el combustible dentro del cilindro. Lo importante es la puerta de entrada que abre la mezcla de aire, combustible al cilindro. Eso es lo que va a hacer la válvula de admisión. Y la válvula de escape lo que hace es que se abre y deja salir los gases ya quemados del ciclo de Otto. Ahí está el final. Vamos a ver ahora el pistón que está aquí abajo. Este es el pistón. Este que está aquí es el pistón. Es el que se va a mover. Vean que se mueve dentro del cilindro. Uno de los puntos importantes. Este pistón se desplaza a lo largo del cilindro y se desliza comprimiendo y expandiendo los gases. También tenemos la biela, que lo vemos ahí como connected rod. ¿Okay? Este que está aquí, la biela. Esta es la biela, si la ven aquí, la biela, ¿qué es lo que va a hacer en este caso la biela? La biela es la barra del pistón que va al cigüeñal transmitiendo la fuerza para subir y bajar este pistón. Vamos a ver el siguiente tenemos aquí tenemos el crankshaft y este es nada más y nada menos que el cigüeñal. El cigüeñal es el que convierte el movimiento convierte el movimiento lineal del pistón en rotación de la hélice. Esa rotación que tiene la hélice es la producción del movimiento que genera toda esta fuerza dentro del motor hacia la hélice. Entonces, va a convertir un movimiento de sub y baja. Va a subir y va a bajar de los pistones en un movimiento lineal, en un movimiento circular que impulsa a la hélice del avión. Entonces, sí, no es que la hélice mueve el motor, sino que el motor va a producir una fuerza necesaria para que la hélice pueda moverse. Y esto es bien importante. Luego tenemos el crankcase que hemos visto. El crankcase es simplemente lo que es la carcasa, el esqueleto del mismo motor.
Aquí tenemos la spark plug, que es la responsable de hacer la chispa cuando el cilindro ya está en el punto muerto superior. Bien, y comprime la mezcla y ahí va a haber la explosión, porque ahí cuando el cilindro comprime la mezcla, vamos a tener dos bujías. Es dos bujías y aquí es bien importante porque la bujía es la que va a producir esa chispa a ese aire comprimido y lo que vamos a tener dos bujías, ¿por qué? Por redundancia, para que si una bujía falla, tenemos la otra en caso de que esa falle, manteniendo este combustible o esta explosión ordenada y progresiva y segura, porque al final vamos a tener la seguridad de que si falla una, la otra va a seguir mandando la chispa que necesitamos para esa explosión. Seguimos entonces revisando nuestro motor y aquí vamos a ver los 4 tiempos que hemos conversado hasta este momento. Tenemos los 4 tiempos que empiezan a cada uno de los movimientos, que son los movimientos lineales, en movimientos rotativos. Y aquí es lo que hablamos del ciclo de Otto. A él nos referenciamos exactamente al ciclo de Otto, que es un ciclo termodinámico, se llama ciclo termodinámico. En este momento podemos presentar, puede ser un O320, un IComing O320, que convierte esa parte química en energía mecánica. Y entonces, estos 4 tiempos, ¿cómo se ven cada uno de ellos? Veamos que el primer tiempo que vemos arriba, que es en la parte de la admisión, el intake. Aquí tenemos la admisión, donde el pistón lo que va a hacer es bajar y va a inhalar el aire, la mezcla de aire combustible que viene del mismo carburador. Él lo que va a hacer, tipo lo que hacen las inyectadoras, cuando baja totalmente por dentro del cilindro, él va a aspirar y ¿qué es lo que va a hacer el pistón? Va a inhalar esa mezcla de aire combustible. Importantísimo. Seguimos ahora al segundo punto, que es el punto de la compresión. Aquí está la compresión, segundo punto, comprime. Ese punto de la compresión, ¿qué va a hacer la compresión? El pistón va a subir al punto muerto superior y ¿qué va a hacer en ese lugar? Va a apretar esa zona, va a ser la presión. Aquí es donde va a haber una relación de compresión, va a ser una relación de compresión de 7:1 que determina cuánto se va a exprimir esa mezcla hasta que lo que hace que se comprima tanto y ahí va a venir al tercer punto, ¿ok? Al tercer ciclo, al tercer tiempo, que va a ser la potencia. ¿Qué va a ser la potencia en este tercer ciclo que vemos aquí? Ahí, justamente ahí, cuando está todo mezclado, la bujía va a generar la chispa. Genera la chispa, inmediatamente la mezcla explota instantáneamente, empujando el pistón directo hacia abajo. Esto es lo que se produce la potencia en ese ciclo alternativo o ese ciclo recíproco para hacer que gire el cigüeñal y gire la hélice. Por lo tanto, porque el cigüeñal va a estar directamente conectado con la hélice. Esto es bien importante. Aquí entonces el pistón va a subir en el cuarto tiempo y lo que va a hacer es expandir los gases y se van a ir por la válvula de escape. Recuerden que tenemos dos válvulas. Ven aquí cuando tenemos la entrada, ¿ok? Aquí tenemos la válvula de admisión y al final tenemos la salida por la válvula de escape. Ahí tenemos los 4 tiempos de el alemán Otto, Nicolás Otto. Ahí tenemos entonces estos 4 tiempos bien definidos en este momento. Vamos a ver, continuar entonces con nuestra siguiente información. Y aquí tenemos, para este momento, vamos a presentar este motor que es el O320E2A, un Lycoming. Vean que una de sus características es que es horizontalmente opuesto, ahí lo vemos, y podemos desglosar su nomenclatura o su código que tenemos ahí. Y aquí es bien importante revisar los códigos de los motores para conocer cada uno de ellos, para conocer el motor como tal. Y aquí es vital que el piloto pueda determinar qué tipo de motor tiene. Por ejemplo, en la O, este prefijo o nomenclatura indica que los cilindros son opuestos y que es la configuración más común que vemos en los motores
de aviación ligera, en aviones de entrenamiento. Esos son los motores que usted va a conseguir. Aquí es bien importante. Ahora, cuando vemos el 320, esa referencia del 320 va a marcar un punto importante. ¿Por qué? Porque el 320 corresponde a la referencia de la cilindrada del motor en pulgadas cúbicas. ¿Qué va a hacer? Va a tener aproximadamente 319.8 pulgadas cúbicas del desplazamiento que redondean 320. Eso es una relación de una fórmula para que te dé los 320, que es la cilindrada del motor en pulgadas cúbicas. Luego tenemos la E, la 2 y la A, que son las características del fabricante. Por ejemplo, en el caso de la E, vemos que la letra E va a indicar para la ICOMI el variante del diseño es una parte significativa para lo que es la relación de compresión. En este caso, para este motor, para la ICOMI es una relación 7:1. ¿Qué quiere decir que sea 7:1? Bueno, 7:1, que decimos que la compresión de la relación es el máximo de aire y el combustible en un cilindro. Eso es lo que sería. Por ejemplo, 7:1 confirma un motor para las relaciones que tiene la ICOMI, son motores de baja compresión. Para ellos lo tiene como baja compresión. La compresión realmente es cuando el pistón está, es la relación cuando el pistón está mucho más abajo y cuando el pistón está mucho más arriba. Ahí está esa relación del volumen máximo con el volumen mínimo. Luego tenemos el 2. El 2 significa una variante de la sección de la hélice. Es una hélice de paso fijo. Y la A son variaciones del mismo motor. Ahí tenemos esa característica. Y para los que quieran conseguir el 320, se calcula con la fórmula de la cilindrada. Eso es realmente pi por el desplazamiento, el diámetro del mismo cilindro, elevado al cuadrado entre 4 por la cantidad de cilindros que tengan en su motor. Luego vamos a ver lo siguiente, vamos a ver otra característica. Aquí tenemos otras características importantes, vamos a verlas aquí. Vamos a definirlas. Ya vamos a definirlas para que las veas. Y tenemos la siguiente información. A ver si se colocó. Aquí la tenemos. Bien. Vean aquí la característica de este motor. Aquí, si la podemos ver mucho más acá. Aquí no la vemos bien, pero la voy a colocar de otra manera, a ver si la podemos revisar. Ok, sería la siguiente. Vamos a colocarla aquí. Golfo, Tango, Sierra India, Oscar, 520, Hotel 2. Vamos a verla aquí, ya la colocamos para que la puedas ver. Ok, aquí tenemos esta característica de este motor. Y vean que la característica de este motor, la primera letra, ya habíamos visto que en el anterior motor era un O320, ¿verdad? Pero aquí se complica más la situación, porque aquí hay una característica de otro tipo de motor, y aquí lo que vemos que la G que nos va a decir para este ejemplo es un motor que tiene una reducción en la hélice. La G es gear, es la gear reduction, que es la reducción de la hélice. La T, que es la turbo charter, que es una turbina, un turbocargador que vamos a tener en ese motor. Recuerden que los aviones que necesitan pasar con alto performance de pistón tienen que tener un turbocargador. Lo que va a hacer es que una turbina va a impulsar los gases de escape para comprimir, este caso, el aire de admisión, manteniendo la potencia en mayores altitudes. Por ejemplo, a 15.000, 16.000, 17.000. Porque los motores
aspirados no te van a llegar a esa altitud porque la densidad del aire va a afectar al rendimiento de tu motor. Bien, la S que está ahí, la S corresponde a lo que es la parte de lo que es la TS es el Turbo Charter, la TS es el Turbo Charter y la I es inyección, un motor que es inyección, que no es aspirado, que no es de carburado, sino es que es de inyección. ¿Qué quiere decir que es inyección? Va a tener un manifold que va a distribuir, en este caso, el combustible a cada uno de los cilindros. Y aquí es un punto importante porque esta distribución que se hace a través de la parte de inyección va a mandar combustible directamente al cilindro. ¿Qué sucede? Que no vamos a tener una unidad que es el carburador, que es el dosificador de aire combustible, sino vamos a tener una unidad de control de combustible y un manifold que va a distribuir ese combustible directo al cilindro. Esto mejora el motor porque evita que se sufra de engelamiento, sobre todo los motores carburados sufren engelamiento de engelamiento en el carburador. Y esto puede ser que tu motor se apague en este caso. Para los motores de inyección evitan tener un calentador de carburador y entonces para este momento nosotros vamos a utilizar esta nueva versión que es de inyección para el motor. Ya lo demás, que es O, es horizontalmente opuesto, 520 la cilindrada, y tenemos las variaciones, que es las diferentes variaciones que tenemos del motor H2. Vean que va a ser la diferencia entre un motor y otro. Bien, esto es bien importante a la hora de identificar cada uno de los motores. Vamos a seguir viendo. Y aquí tenemos, vamos a empezar a ver el motor. Y aquí vemos que para iniciar el movimiento del motor, vamos a necesitar lo que es un arranque. Aquí tenemos el arranque, importantísimo. El arranque es fundamental para nuestro, ahí tenemos el arranque para nuestro normal funcionamiento de nuestro motor. Para poder iniciar este funcionamiento, necesitamos de este dispositivo que es el arranque. ¿Qué va a hacer el arranque? En este caso, este dispositivo, vean que se conecta, va a hacer girar, cuando usted gira la llave del encendido, él va a activar un solenoide y va a llevar una corriente a ese motor de arranque a través del uso de la batería y va a hacer girar, se va a acoplar con los dientes que ustedes ven ahí de esa corona dentada ubicada detrás de la hélice y lo que va a hacer es mover y hacer girar esa corona y lo que hace a su vez girar el cigüeñal. Recuerden que el cigüeñal está acoplado también a la hélice y esto va a empezar a generar el movimiento alternativo de los pistones y el proceso de combustión. El motor de arranque se va a desacoplar de la parte dentada automáticamente, así no hayas desconectado el switch. Bien, ese desacoplar una vez que el motor ya haya alcanzado la velocidad correspondiente para mantenerse. Y esto es lo que va a hacer el motor de arranque. Y es bien importante revisarlo, que tengamos ese arranque y que no lo tengamos dañado, porque si no, indudablemente no va a empezar a funcionar el motor. Vamos a verlo mucho más abajo. Vamos a verlo abajo. Aquí lo tenemos. Y vean lo siguiente. Aquí tenemos, vamos a ver acá, aquí tenemos el alternador, ¿ok? Vamos a verlo, el motor de arranque está aquí atrás, lo ven aquí atrás, está aquí guardado, se ve aquí oculto, y tenemos aquí dos piezas importantes, aquí tenemos lo que es el alternador, vean que el alternador, y tenemos la correa del alternador. Muy importante, ¿por qué? Bueno, porque el alternador lo que va a hacer es la transformación de esa energía mecánica a energía eléctrica, es un generador. Realmente el alternador se va a conectar a través de esa correa que hay que revisarla normalmente en las inspecciones, en el 360 o en el walk around, de manera que la correa esté bien con su tensión correcta y que no esté deteriorada, que no esté desgastada. Muy importante. Una correa que va a estar conectada, en este caso, a la polea del cigüeñal para mover el alternador. Eso es lo que va a hacer. Entonces, una vez que el ciclo
del motor empieza a funcionar, va a empezar a moverse el cigüeñal y esa cigüeñal, a través de esa polea, va a mover el alternador. Y ese alternador va a producir la energía que necesitamos para poder mantenernos en la energía eléctrica, va a mandar el amperaje y la corriente necesaria, el amperaje y el voltaje necesario para que en el avión se mantengan todos los sistemas eléctricos, totalmente independiente del motor. Seguimos revisando y aquí vamos a ver dentro, aquí tenemos el alternador, véanlo acá, aquí tenemos dentro el alternador. Si se ve acá, ahí tenemos el alternador. Perfectamente, tenemos el alternador ahí. Vean que es un alternador de corriente eléctrica y ahí se ve por dentro mediante un electroimán que tiene. Tiene una parte rotora, una parte estatora y que hace que cuando se gire el rotor va a generar la corriente alterna y este es el conductor que convierte esa corriente continua mediante una serie de diodos que permiten ese flujo a través de un flujo de corriente en una dirección y esta corriente lo que va a hacer es cargar la batería en ese momento. Va a proporcionar la energía eléctrica también a todo el sistema. Carga la batería y alimenta totalmente al sistema. Bien. Seguimos revisando y aquí vamos a ver otra de las partes. Aquí tenemos, vamos a ver, bien. Aquí tenemos puntos importantes, el filtro de aceite, las líneas de aceite y la parte de los filtros de enfriamiento de aire del aceite. Aquí vemos cada uno de ellos. Vean que el filtro de aceite, ¿cuál es la función del filtro de aceite? Bueno, el filtro de aceite simplemente es como el riñón. Ustedes pueden tener que para su motor, su trabajo es atrapar, eliminar todas las impurezas que se puedan encontrar, suciedades del mismo motor, del metal, del mismo contacto de los metales o otros contaminantes para que lleguen que no vayan a llegar a las partes sensibles del motor. Luego tenemos lo que es el oil cooling air que está ahí. Ese oil cooling air filter que ustedes ven del lado derecho, que es este que está aquí. Lo que vemos que lo que va a hacer es que refleja el flujo de aire a través de un radiador para enfriar el aceite del motor y totalmente es necesario para mantener la temperatura del aceite dentro de los límites establecidos por el fabricante. Simplemente eso. Eso es lo que tenemos. Y las líneas de aceite que distribuyen el aceite hacia todo el motor. Seguimos revisando mucho más abajo. Bien, tenemos lo que es la entrada de aire al carburador. Por este lado tenemos la entrada de aire al carburador, muy importante. Ahí, importante, ¿qué sucede con esta entrada de aire al carburador? Bueno, va a tomar el aire necesario para hacer la mezcla estequiométrica. Bien, eso es lo que tenemos ahí en la entrada de aire al carburador. Luego tenemos el carburador como tal, que es el dosificador aire-combustible, donde se hace la mezcla aire-combustible. Luego tenemos el carburetor heat intake, lo que tenemos es el calentador de combustible. Tenemos las líneas de combustible y tenemos el fuel strainer, que sería el drenador, es el filtro inicial, podemos llamar el filtro inicial, donde se atrapa el agua y las partículas grandes del combustible antes de que lleguen al motor. Es principalmente eso. El fluid strainer, véanlo como un filtro inicial que va a atrapar toda aquella partícula que se encuentra en el camino para evitar que llegue al motor. Eso es lo que va a hacer ese fuel strainer. Seguimos revisando, mucho más abajo. Aquí tenemos algo importante que corresponde a la parte del calentador de combustible. Aquí tenemos el carburetor heat line y el carburetor heat short. Esos dos, que son esos calentadores de combustible, vean que el heat short se instala en una cubierta metálica, vean que es una caja, que es este que está aquí arriba, este que está aquí, este que ustedes ven aquí, se instala en una caja metálica. Esa caja metálica, ¿qué función tiene? Es que él va a mantener el calor para que se lleve directamente los gases de escape hacia el carburador.
y lo que va a capturar ese calor para enviar directamente hacia el carburador en este caso. ¿Por qué? Porque los gases de escape van a irse y se van a desviar hacia el carburador. Esos gases de escape, cuando hace ese desvío de calor, ahí vamos a bajar la densidad, en este caso del aire, y por lo tanto el motor va a perder fuerza. Eso en los casos que nosotros cuando colocamos el carburetor heat, que es una palanca roja que lo tenemos solamente en los motores que son o solamente carburados, que no lo tenemos en los inyección, para que en el momento que hacemos el chequeo, nuestro run-up, nos damos cuenta que la potencia cae unas tantas RPM por unas 100, unas 300, 200 RPM por el uso de este sistema para calentar el carburador, para poder calentarlo como un sistema de protección para evitar que se quede en engelamiento nuestro carburador, para que pueda mantenerse caliente durante el paso de las condiciones frías, en condiciones meteorológicas frías. Cuando pasamos por masas de aire fría, ahí el carburador empieza a congelarse. Sobre todo es peligroso cuando el hielo está de 0 a menos 15 grados centígrados. ¿Por qué? Porque es más duro de romper. Entonces es importante que estemos atentos y colocar el carburetor heat, ya lo vamos a ver dónde lo colocamos, para que caliente el carburador, toma de los gases de escape, toma esos gases de escape y lo manda directamente al carburador. Vamos a ver entonces aquí dentro del carburetor heat, vamos a verlo, si lo podemos ver por acá, la palanca roja. No la tenemos exactamente ahorita, pero sí te puedo comentar que es una palanca que está muy parecida a esta, que está de este lado. No es esta exactamente, ese es el alterno del sistema Pitot, del sistema, pero en este caso lo que podemos ver es que ahí puede estar colocada la palanca, una palanca negra puede ser para que puedas llevarlo hacia atrás y active este sistema. Lleva hacia atrás, el sistema está activado, y lleva hacia adelante, el sistema está cerrado y no está funcionando. Muy importante. Ahora, aquí estamos viendo dos puntos importantes del motor y aquí vemos que se ve exactamente lo que es la palanca de potencia y la palanca de la mezcla, ¿ok? Vean que la palanca roja, exactamente donde se está tocando ahí el piloto, vean que es la parte de la mezcla. Si está totalmente adelante, tenemos mezcla rica, y si está totalmente atrás, tenemos mezcla pobre. Eso es la mezcla aire-combustible o totalmente cortado, puede ser. Es importante que para los ajustes que se hagan en el avión, para la mezcla, los ajustes pueden ser pequeños dándole a la perilla, ¿ok? Dándole la perilla en sentido al horario y girándolo en sentido y hacia atrás y en sentido antihorario. Si lo aprieto en sentido horario y si lo llevo hacia el contrario de la aguja del reloj, se va a ir hacia atrás. Ahora, si necesito ajustes grandes, simplemente la piso y la llevo hacia adelante o la llevo hacia atrás. Por cualquier emergencia que necesiten cortar totalmente la mezcla o necesiten la mezcla rica, sobre todo la mezcla rica por debajo de los 3000 pies. Cuando tenemos por encima de los 3000 pies, necesitamos empobrecer la mezcla o tenemos que hacer una mezcla esbelta para hacer esa regla estequiométrica lo más adecuada posible para el performance de tu aeronave. Bien, en la parte izquierda, vemos lo que es la palanca de potencia. Esa palanca de potencia lo que va a hacer es mandar las RPM necesarias, o sea, lo que hace la palanca de potencia es la posición hacia adelante, donde damos totalmente la potencia, y hacia atrás tenemos la potencia cortada. Para un motor, por ejemplo, si tiene 2700 RPM máxima, le damos hacia adelante 2700, y si queremos reducir la potencia, lo llevamos hacia atrás. Ahí lo vamos a ver, ya lo vamos a ver en unos minutos. Vamos a pasarnos para que podamos ver esta simulación. Aquí lo vamos a ver. Vamos a irnos hacia allá.
Ahí lo tenemos, ¿bien? Si se ve aquí, aquí tenemos la palanca de potencia. Tenemos el avión apagado, pero vamos a verlo aquí. Vean aquí las potencias. Vean las RPM, se ven acá. 2230. Aquí arriba se está viendo la reducción. Ahí tenemos la máxima RPM. Si lo podemos llevar un poco más acá. Y aquí lo que hacemos es... Bien, si se está viendo, sí, perfecto. Aquí lo que hacemos es llevar hacia atrás y hacia adelante. Este es el botón del sistema alterno, del estático que estamos hablando, que en algunos motores que lo que son los motores, este es un motor de inyección, no tiene el carburetor heat, lo que tiene es el sistema alterno, que todos lo tienen también, el sistema alterno de estático para alarlo en caso de que falle. Pero en esa posición debería estar esa palanca del carburetor heat también. Entonces vean aquí que tenemos entonces la palanca de potencia hacia atrás, la potencia se va, véanlo aquí arriba, cómo la potencia se disminuye y se acelera. Y aquí tenemos en este caso lo que es la mezcla, vean hacia atrás, la mezcla de combustible. La mezcla, no tenemos en ningún lugar la indicación de mezcla, pero sí es importante que se sepa que la mezcla es la relación que necesitamos de aire-combustible. Bien, es bien importante conocer ese punto. Y vean que lo que es la potencia en este motor está directamente directa con la hélice. No tenemos ningún tipo de reducción de la hélice. Es un motor que lo que mueva la potencia se mueve directamente la hélice. Tiene un solo paso, un paso fijo, que se va a reducir o se va a incrementar de acuerdo a la potencia que yo seleccione. Bien, normalmente el fabricante te pide que no te excedas más de los límites establecidos. Vean que aquí tiene un arco que se llama el arco rojo, donde es el máxima potencia necesaria. Y el arco verde es el arco donde debería estar normalmente en operación. En despegue, él debe llegar a su arco máximo, no a llegar al arco rojo, pero sí a llegar al máximo, la máxima potencia que necesita el avión para poder despegar. Y aquí están los demás parámetros del motor que necesitamos, como el flow, el flujo de combustible, la presión de aceite, en este caso el libras por pulgadas cuadradas, tenemos la temperatura del aceite, tenemos la temperatura de los gases de escape, tenemos la indicación de la bomba de vacío, tenemos también la cantidad de combustible y tenemos la parte eléctrica, tenemos lo que es el sistema eléctrico y el voltaje y corriente de la batería. Toda esta información lo tenemos acá. Y podemos también alterar también los números de acuerdo al tipo de carga que le estemos haciendo de combustible. Podemos alterar los números para hacer el setting adecuado de cuánto se cargó en ese momento de combustible. Bien, aquí entonces vemos un motor que se describe como un motor de avión ligero. Es el que habíamos visto, pues en este caso es un 320, un 360, depende del motor, depende del avión. En este caso, para este motor exactamente es un motor de inyección opuesto y es de la marca Lycoming, porque las marcas también son específicas para los motores, y aquí tenemos este tipo de motor Lycoming. ¿Bien? Esta es una de las características de este motor importante que hemos visto. Vamos a irnos hacia allá. Bien, ahí lo tenemos. Esto es, bien, aquí lo vemos. Bien, entonces puntos importantes que hemos visto. Aquí ya hemos visto entonces algunas indicaciones, las indicaciones que vimos del motor, bien, las indicaciones que deben estar dentro de los parámetros establecidos en el avión. Como vemos, parámetros digitales, también tenemos parámetros en algunos aviones que son analógicos. En este caso hemos visto los parámetros digitales del motor. Vean que los parámetros pueden ser diferentes dependiendo
de la aeronave, en este caso, aeronaves que cuentan con sistemas en este caso, de hélice, de palanca de hélice, donde puedes mover el paso de la hélice y tienes un indicador de manifold pressure también. Y también tienes una información diferente que son la cabeza, en el caso de los gases de escape, temperatura de los gases de escape, y la otra temperatura es la cabeza de los cilindros. Ahí tienes esas indicaciones también, importantes para referenciar. Vean que aquí en este caso tenemos las dos, de la cabeza de cilindro y tenemos de los gases de escape. En la parte analógica también tenemos las diferentes indicaciones que son muy parecidas. Bien, ahí están las indicaciones, lo único que los damos en agujas para los diferentes tipos de indicaciones: presión de aceite, flujo de combustible, presión de entrada, en este caso lo que es el manifold, para lo que son de paso variable, el tacómetro, donde da las RPM del motor, tenemos la temperatura de aceite, la presión de combustible, la temperatura del carburador y la temperatura de los gases de escape. Aquí tenemos también información importante que es referencial para la vida del motor y lo establecido importante por nuestro fabricante, en este caso el fabricante de la aeronave, donde indica en el POH cuáles son las limitaciones establecidas y que se deben respetar de acuerdo a lo que establece el motor y en todos sus sistemas. Si sistemas dentro, sistema de ignición, sistema de combustible, todos los sistemas que están dentro del motor actuando para que este motor se mantenga al máximo performance que usted necesita y responder en los momentos que se necesitan. También este motor debe ser llevado a su mantenimiento regular para que se mantengan las condiciones óptimas que requiere en cada una de las diferentes fases de vuelo. Por eso, entonces, es importante mantener siempre el motor dentro de las fases que corresponden al mantenimiento. El mantenimiento es muy importante para garantizar la vida útil de este motor dentro de lo que el manual de mantenimiento y el programa de mantenimiento lo establece. Con esto hemos terminado el día de hoy. Gracias por participar, gracias por estar con nosotros. Y bien importante la noticia que quiero darle el día de hoy, que es la noticia que ya se han quedado hasta el final. Y aquí vamos a referenciar lo siguiente. Tenemos la siguiente información. Vamos a ver si lo tenemos por acá. Aquí lo debemos tener. Aquí está. Toma nota, por favor. Tenemos hasta el 15 de junio está establecido una matrícula gratis y el 20% en las 11 mensualidades. Un descuento en el 20% en las 11 mensualidades, pero solamente tienes hasta el 15 de junio para poder tomar esta información y llamar directamente al asesor académico en el más 506-85-74-49-49 en toda Latinoamérica. Recuerda que hasta el 15 de junio tienes este momento para que puedas ajustarte a nuestra clase y que puedas ingresar a la matrícula gratis y al 20% en las 11 mensualidades que están establecidas para tu curso de piloto. No olvides entonces comunicarte con nuestro asesor académico en ese teléfono que estás ahí, en el WhatsApp, en el horario que corresponde al horario administrativo. Y importante, no olvides que hasta el 15 de junio tienes chance. Entonces, el día de hoy hemos finalizado con el sistema de motor. Gracias por participar, gracias por estar con nosotros y no olvides seguirnos por nuestras redes sociales y visitarnos en www.eflyacademy.com. Nos vamos a ver con más temas. ¡Hasta luego! Y no dejes de aprender. ¡Chao, chao!